vamos a revisar lo que es la circulación fetal, ¿no? Que es un punto de lo que es el sílabus, donde acá el punto de partida es justamente la placenta, y que a nivel placentario, como sabemos, la sangre viene ricamente oxigenada, pero que no va por la arteria, va por la vena. Esta vena, a través del conducto justamente de Arancio, va a llegar hasta el hígado. Y en el hígado, esta vena se va a anastomosar con la vena cava inferior. Como sabemos, la cava inferior, ¿a dónde va? A la aurícula derecha. Y estando en la derecha es donde justamente tiene dos cambios acá. Sabemos que la derecha y la izquierda tienen un orificio que nos va a comunicar el agujero oval o también agujero de Bottal. Entonces, la sangre pasa de derecha a izquierda, ¿no? Y eso no hay que olvidarnos, porque acá es a nivel de presiones, ¿ah? Que normalmente en el adulto la izquierda tiene mayor presión, pero acá en el feto es mayor. Pero no toda la sangre. Ojo, ¿qué pasa después de llegar a la izquierda? Pasa al ventrículo izquierdo y luego a la aorta. Recuerden que la finalidad es que la sangre llegue a la aorta, ¿para qué? Para transportar los nutrientes a toda la parte sistémica. Eso es lo que sucede normalmente. Pero parte de esta fracción no va a la aurícula. Va a ir, obviamente, siguiendo su trayecto normal. De aurícula derecha a ventrículo derecho. Y como sabemos, del ventrículo derecho, ¿quién sale? La pulmonar. Normalmente, aquí en esta parte de anatomía, no se le llama normalmente arteria pulmonar, sino tronco de la pulmonar. ¿Por qué? Porque sabemos que a partir de este tronco se van a dividir dos ramas, ¿no? La pulmonar izquierda y la pulmonar derecha. Entonces acostumbrémonos aquí, en esta parte de cardiovascular, en lugar de llamarle arteria pulmonar, llamarle tronco de la pulmonar. Ahora, cuando empieza a dividirse, escúchame bien, cuando empieza a dividirse, para el lado izquierdo, vamos a ver en el origen de la pulmonar izquierda, vamos a ver un conducto que va desde la pulmonar hasta el arco aórtico. Eso se llama conducto arterioso, ¿correcto? Lo vamos a ver aquí. Y este conducto obviamente va a llevar la sangre desde la pulmonar hasta la aorta. O sea, si se dan cuenta, aquí también faltaría una flecha. La idea entonces de la circulación fetal es que se generen unos cortocircuitos o unas derivaciones que acorten todo el recorrido para que llegue la sangre a la aorta, que es la que finalmente lleva a todos los tejidos. ¿Qué pasa cuando ocurre el nacimiento? Se cierra el agujero formando la fosa oval y se cierra el conducto arterioso, ¿no? La palabra sería se oblitera y forma el ligamento arterioso. Después del nacimiento pueden persistir estos, normalmente no, pero de persistir se llaman enfermedades cianóticas. La primera se llama CIA, comunicación interauricular, y la segunda se llama PCA, persistencia del conducto arterioso. ¿Ya? Por si acaso. Bien, ahora, la arteria y la vena, desde el punto de vista estructural, ¿en qué se van a diferenciar? Las tres tienen tres túnicas, pero la túnica media es la que va a marcar la diferencia. La arteria tiene ricas o gran cantidad de fibras elásticas y musculares. Y la característica es que cuando tú seccionas, o sea, tú cortas una arteria, después de que sale la sangre, la arteria mantiene su forma, gracias a la elasticidad. En cambio, la vena no. La vena tiene escasas fibras. Por eso es que al vaciarse, ¿qué va a pasar? Se pegan las paredes. Eso se llama colapso vascular. La presencia de esas fibras musculares va a permitir que haya una inervación. Y como lo hemos visto en el tema cardíaco, siempre llega el simpático y el parasimpático. Específicamente, lo que hace el simpático es modificar el calibre de la arteria. Es decir, la arteria tiene un calibre, a esto me refiero, un calibre, pero ese calibre puede aumentar o disminuir. Cuando aumenta el calibre, eso se llama vasodilatación, ¿cierto? Y cuando disminuye el calibre, vasoconstricción. Y ahí eso en qué afecta, en la presión arterial.
¿Por qué? Porque sabemos nosotros que la presión arterial ¿a qué es igual? Al gasto cardíaco por la resistencia periférica. Y esta resistencia está dada por la vasoconstricción de los vasos arteriolares más pequeños, o sea, las arteriolas. ¿Sí? O sea, es que queremos especificar, ¿ya? Pero la resistencia se da a nivel de esas fibras musculares. Por en este caso, por el efecto de ¿quién? Del simpático. ¿Correcto? Ahora, el parasimpático no hace vasoconstricción, ¿hace qué? Vasodilatación. Cuando una persona pasa por un momento complicado, vamos a suponer la pérdida de un familiar, ¿no? Se activa el vago y obviamente se produce una vasodilatación. ¿Qué pasa si hay vasodilatación? Cae la resistencia. Y si cae la resistencia, cae la presión. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso la persona sufre esa lipotimia, ¿no? ¿Lipotimia qué es? Es el desmayo que va a tener esa persona. Ya le dan su agüita, su alcohol, bueno, alcohol no le dan, ¿no? Sino que huele alcohol, ¿no? Para que pueda en este caso reaccionar. Bien. Seguimos. ¿Cómo diferencias una arteria de una vena? Tenemos que tomar siempre un punto de partida. Desde el corazón. ¿Dónde nacen las arterias? Los ventrículos. Las venas llegan a las aortas. Cuando sale la arteria, tiene válvulas en su origen. Las venas los tienen en todo su recorrido, sobre todo la de miembros inferiores. La arteria transporta sangre ricamente oxigenada, excepto la pulmonar y la de las umbilicales, ¿no? Que serían en este caso las excepciones. La arteria nace como una sola y luego se ramifica. Eso se llama divergente. La vena sería convergente. La arteria normalmente es profunda. La vena, ahí ten cuidado, porque a veces utilizamos ¿no? Como ya agarramos la analogía, pensamos eso, ¿no? Pero decimos, las venas son superficiales. Claro, hay venas profundas. ¿Dónde están las venas profundas? En los paquetes vasculares nerviosos. Trígono, por ejemplo, el triángulo de Scarpa. ¿Dónde está? A nivel femoral. El banco, vena femoral, arteria femoral, nervio femoral, son profundas. La vena renal, totalmente profunda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no caigamos en esa idea, tener cuidado de que las venas son, si las arterias, o sea, esa analogía, ¿no? Si las arterias son profundas, las venas son superficiales, cuidado. Superficiales, las que ves en el antebrazo, la cefálica, la basílica, ¿no? Esas se ven de manera superficial. Pero hay unas, vuelvo a repetir, que son profundas. La dilatación de una arteria se llama aneurisma. La de una vena se llama varices. Pero hay que tener cuidado que muchas veces, por ejemplo, los pacientes que en cada momento los canalizan, pacientes, por ejemplo, que tienen oncológicos, los pacientes que tienen cirrosis, los pacientes que tienen enfermedad renal y que los están en hemodiálisis. Normalmente tú vas a ver moretones, ¿no? Pero aparte de ciertos segmentos, dilataciones acá. Pero eso de ahí es una inflamación. Por eso no confundas. Varice es dilatación de venas. Flebitis es inflamación de una vena. Flebitis. Cuidado con eso. ¿Ya? Bien. Vamos avanzando, muchachos. Ahora mira acá. Algunos vasos, por la presión que tienen, pueden ir por algunos huesos, cuando todavía estamos ¿no? Después del nacimiento, algunos huesos todavía no han terminado de osificarse. Entonces, justamente, la arteria puede dejar su impregnación, como lo que hace la meninge media a nivel del parietal, y que va a formar justamente una estructura que tú lo conoces, ¿no? Llamada la hoja de higuera, ¿no? La hoja de higuera. Las anastomosis. Las arterias se pueden juntar, pero cuando se unen, ten cuidado. Nosotros entendemos, si dos arterias se unen es anastomosis, pero hay tipo de anastomosis. Mira acá. Algunas de ellas, acá tenemos algunos ejemplos. Mira acá. ¿Conoces ese caso, no? Las vertebrales, ¿no? Las vertebrales van a formar la basilar, ¿no? ¿Te acuerdas o no? A nivel de la protuberancia. Esto, por ejemplo, sería una anastomosis por convergencia. Dos forman uno. ¿Está bien o no? Pero acá, el polígono de Willis se da por dos sistemas. En la parte posterior, el sistema de las vertebrales. Y en la parte anterior, el sistema de las carótidas.
Eso se llama por conducto de unión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo tengo la ilíaca externa y la ilíaca interna? Sería por conducto de unión. Por ejemplo, las glúteas, que son ramas de la interna, se van a unir con las ramas de la femoral, que es de la externa. O de repente de la carótida interna y la carótida externa. También se puede unir la oftálmica con la facial. Entonces ahí hablamos de dos sistemas distintos. Eso sería por conductos de unión. Y cuando se unen a nivel de una articulación se llama simplemente una red periarticular. ¿Ya? Una red periarticular. Salud. Bien, eso ya lo hemos hablado. Y entramos acá. Muchachos, los grandes vasos tenemos que definirlos claramente, ¿no? Porque acá lo que más nos va a preguntar el examen son las relaciones que tiene cada uno de ellos. Mira acá. La pulmonar, nosotros si recordamos un poco, mira acá. Acá tenemos el corazón. Este es el ventrículo derecho. Y deben de saber que en la salida, aquí viene el tema, miren muchachos, acá. Nosotros vamos a ver a nivel de la pared, ¿correcto? Una dilatación muscular que se puede apreciar acá. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Esta dilatación no es otra cosa que el trayecto que tiene el tronco pulmonar. O sea, por dentro está saliendo la arteria pulmonar. A esa formación muscular que se da a nivel de la pared del ventrículo derecho se llama cono arterioso. Entonces el cono arterioso representa ese trayecto. ¿Estamos de acuerdo? Lo otro, que una vez que sale la aorta, miren acá, la aorta tiene esta característica, ¿no? Sale de acá, por este lado, y hace esto, ¿no? El callado, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede, muchachos? ¿Qué sucede con el tema de la pulmonar? La pulmonar, cuando sale en este trayecto, hace esto, miren acá, muchachos, así, hace esto. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahí. Lo que quiere decir entonces que, si tú te das cuenta, este trayecto del tronco pulmonar va a hacer justamente lo va a contornear en forma espiral, la ascendente con el tronco de la pulmón. En la salida tienen esa íntima relación las dos, ¿correcto? Y como puede ver, la bifurcación, recuerda que este es el tronco de la pulmonar, la bifurcación se hace por debajo del callado aórtico o del arco, en este caso, aórtico. Las dos arterias en su origen tienen nodos. ¿Cómo se llaman los nodos de la aorta? Arancio. Y los nodos de la pulmonar, Morgagni. En su origen las dos tienen válvulas que tienen tres valvas, trivalvares. Se llaman semilunares. ¿No es cierto? También, ten cuidado con eso. Ahora, la aorta parte del otro lado, del lado de en este caso izquierdo. Y recuerden que acá hay un detalle, muchachos. Cuidado con esto. Miren acá. Recuerden que en el origen, ¿qué estaba? La válvula. Pero ¿saben lo que sucede acá? Para que me entiendas acá. Lo vamos a exagerar acá un poco para que me entiendan. Sucede esto, muchachos. Mira. En la base es estrecha. ¿Estamos de acuerdo o no? En la base es estrecha. Pero una vez que sale, se dilata. ¿Estamos de acuerdo? A esta dilatación que está en el origen de la aorta ascendente se le va a llamar en este caso bulbo. ¿Estamos de acuerdo? La aorta parte de una dilatación, en este caso es el bulbo. Y debido a esto es que tiene mayor calibre. El calibre aproximadamente de 25 a 30 milímetros. Tan grande es esta arteria que tiene sus propios vasos. ¿Cómo se llaman esos vasos? Los vasa vasorum, ¿correcto? Pero ramas de quién son. Los vasa vasorum, muchachos, no te olvides, son ramas de la coronaria izquierda. Aquí recuerda algo. Al momento de que tú vas a estudiar, no te puedes salir de este capítulo sin haber aprendido cuáles son las ramas colaterales y cuáles son las ramas terminales. De los vasos obviamente no vamos a ver a todos, ¿no? Pero de los vasos que vamos a ver acá, tienes que tener bien claro, ¿son terminales o son colaterales?
Vamos con las coronarias. Las coronarias tienen sus ramas terminales. ¿Cuáles son? La interventricular anterior o descendente anterior y la circunfleja. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuáles son las colaterales? Tenemos, por ejemplo, ramas para el tabique, se llaman ramas sectales. Ramas para la misma aorta, se llaman ramas vasculares. Hay ramas auriculares. ¿Está bien o no? Esto ya lo hemos visto. Entonces, las vasa vasorum, ¿qué vienen a ser? Ramas vasculares de las coronarias. Pero coronaria específicamente izquierda, ¿no? Coronaria izquierda. Hay que tener cuidado. Estoy preocupado, ¿no? Algo ha pasado. Bien, me olvidaba de algo importante. Las arterias se pueden disecar. ¿Qué significa ese término disecar? Que tú los puedes separar rápidamente. ¿Sí? Y lo hacen ¿por qué? Porque están protegidos por una vaina de tejido conectivo. En el caso del corazón, las dos grandes arterias que vamos a ver tienen justamente una vaina de tejido que justamente se llama tejido pericardio. Entonces, dentro del pericardio, ahora estamos hablando de eso, ¿qué vamos a encontrar? Por supuesto el bulbo, ¿no? Que hemos hablado, ¿no? Este bulbo aórtico que acá está, ¿no? ¿Sí? El bulbo aórtico. Pero además vamos a encontrar una vaina que nos va a proteger. La vaina, de aquí lo vamos a ver en el esquema. Pero por fuera, piensen esto. Cuando tú ocultas el corazón, ¿dónde lo ocultas? ¿Adelante o atrás? Adelante, pues no, atrás, o sea, está orientado hacia adelante. Significa entonces que las relaciones extrapericárdicas se van a ver hacia adelante. Y obviamente la aorta ascendente está justamente a nivel del manubrio externo. ¿Qué había detrás del manubrio? El timo, ¿no? En la edad fetal. Pero obviamente cuando uno ya crece, ya después del nacimiento, ya no es timo, sino restos tímicos, que es lo único que vas a encontrar a ese nivel. ¿Estamos de acuerdo? Ya no tiene tanta importancia, ¿no? Pero obviamente la relación anterior, hablar justamente del manubrio externo. Pero eso sí, el bulbo y la vaina, en este caso pericárdica. Algo que me olvidaba, la aorta ascendente va a tener unas dilataciones también en su salida. Antes de que se formen las coronarias, hay una dilatación acá, ¿no? Esta dilatación que vamos a ver en el origen se llama seno ¿de qué? De Valsalva. Son dos senos de Valsalva, ¿no? Uno para cada coronaria, ¿no? Son dos coronarias, ahí, derecha e izquierda. Y aquí podemos ver nuestra aorta ascendente y también podemos ver, muchachos, miren acá, la presencia de esta vaina de tejido pericárdico, ¿no? Te vuelvo a repetir que es lo que va a envolver a estas estructuras. Ya, esta es una imagen que clásicamente no te va a venir en el examen de imagen, ¿no? Pero te va a venir las relaciones que vamos a ver. ¿Qué vemos ahí? El callado aórtico. ¿Qué tengo que saber del callado aórtico? Relaciones. ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? ¿Quién está detrás? ¿Quién está delante? El callado, miren acá. ¿Quién está arriba? Sus ramas. ¿Quién? El tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. ¿Quién está abajo? Pero te está mirando. Debajo del arco hay un ligamento que va hasta el origen de la arteria pulmonar izquierda, el ligamento arterioso. Te dije que el conducto se cerraba, ¿no? Y se queda como ligamento. ¿Está bien? Pero aquí también hay algo. Cuando hemos hablado del corazón, te dije, ¿quién inerva el corazón? El simpático y el vago. ¿Está bien o no? Cuando estos se juntan, ¿qué forma? Plexos. Hay un plexo que está adelante. ¿Cómo se llamaba el plexo que estaba adelante? Preaórtico. ¿Está bien o no? Había uno detrás, retroaórtico. Y los dos se van a unir debajo, ¿no? Debajo se unen los dos y forman el subaórtico. Debajo, entonces, del callado, vamos a encontrar una fosita, una excavación. ¿Qué se llama la fosita? Subaórtica, ¿no? ¿Se entiende? Pero ¿para qué va a servir esa fosita? Para alojar a ese ganglio que lo mencionamos, el ganglio subaórtico. Ahora, ¿y quién está detrás? ¿Está mirando ahí? La tráquea. Pero debes de saber que detrás de la tráquea vamos a encontrar también plexos cardíacos. Aquí no te compliques la vida.
Atrás los plexos cardíacos posteriores, ¿también o no? Y adelante los plexos cardíacos anteriores. Ahora, ¿qué nervio? Pregunta, ¿qué nervio de los que ya hemos estudiado se relaciona íntimamente con la tráquea? Un nervio muy particular. El laringio recurrente. Está atrás. Y más atrás, no te olvides, hay un conducto linfático que se llama conducto torácico. Aparte del esófago, que es el que está más atrás de la vez. Y adelante, ¿qué vas a tener? Adelante va a estar ¿quién? Bueno, hemos hablado del plexo cardíaco anterior. Pero ¿sabes quién va a estar ahí? El vago. ¿Y quién más va a estar ahí? El frénico. ¿A dónde va el frénico? Al diafragma. Entonces esas relaciones no te puedes olvidar, porque son clásicas, ¿no? Para poder entender el arco aórtico. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, ten cuidado. Acá no solamente ves que el Callao hizo 3 herramientas, nada. Tienes que estudiar uno por uno, cada segmento. Ahí está la riqueza de entender justamente el arco aórtico. Entonces ya hemos hablado, hemos visto el dibujo de la tráquea, ¿no? El anillo recurrente que lo habíamos mencionado, los cardíacos posteriores y el conducto torácico. Una cosa importante, el conducto torácico viaja por todo, o sea, viene por la parte torácica y abdominal. Pero cuando llega a la parte abdominal, ese conducto se dilata y se va a formar una estructura que se llama la cisterna del kilo. Así se llama, cisterna del kilo. Pero no está en la parte, por no repetir, torácica, sino abdominal. ¿Quién estaba adelante? Ya te lo había hablado, ¿no? Los cardíacos anteriores, el vago, ¿no? Y el frénico. Abajo, el ligamento arterioso. Y la fosita, ¿no? Para ese plexo. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ¿y quién se encuentra arriba? Las ramas, ¿no? Las ramas que vamos a estudiarlas una por una. Y por supuesto, estas son las ramas inmediatas. Y esta sería una rama mediata, o sea, un poco más alejada, que no sale directamente, que viene a ser la vena brachiocefálica izquierda. Muchachos, acá es donde empieza ya el asunto. Hay que entender, mira acá. Escúchame. Lo explico acá. La aorta, aquí lo vemos en el dibujo, pareciera que fuera lateral. No, la aorta se va para atrás. Se va al mediastino posterior. ¿Está bien o no? ¿Y quién se encuentra, atentos acá, quién se encuentra en la parte posterior? Vamos a aclarar acá dos cosas. La columna, ya. Y de acuerdo a lo que me está diciendo el esquema, ¿por qué me habla que hay 2 segmentos? Sencillo. Porque al inicio, la aorta se va a orientar, no totalmente, pero se va a orientar hacia la izquierda. ¿Sí me está entendiendo? Va a orientarse hacia la izquierda. Ahí está. Pero luego se va a colocar delante de las vértebras. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, ¿esto por qué es importante aclarar? Porque la primera parte, donde se orienta a la izquierda, se está lateralizando. Eso se llama el segmento laterovertebral. ¿Correcto? Pero cuando ya se pone delante de las vértebras, se llama prevertebral, que es lo de acá. ¿Está bien? Eso es para ubicarnos cuándo es laterovertebral y cuándo es prevertebral. Punto número 2. Cuando empezamos a revisar, hemos dicho bien claro, atrás siempre ¿quién estaba? El torácico y el esófago. Pero mientras él se va a orientar hacia la izquierda, los otros órganos se van a orientar hacia la derecha. Entonces aquí vamos a tener la presencia del esófago y también la presencia de ¿quién? Del conducto torácico. ¿Está bien? Ya, eso lo entendemos, ¿no? Uno a la izquierda, uno a la derecha, acá. Pero acá es donde nos podemos perder. Vamos a recordar. Cuando tenemos, muchachos, miren acá. Mira, estamos mirando desde arriba una vértebra. ¿Estamos de acuerdo o no? Estamos mirando una vértebra. Acá está el cuerpo vertebral, ¿no es cierto? Acá están sus apófisis transversas, la apófisis espinosa. ¿Está bien o no? Y si nosotros, acá está el agujero vertebral, y por dentro estaba ¿quién? La médula, no.
La médula está dentro y sus astas anteriores, posteriores, ya. Muchachos, a los lados salía el nervio, ¿te acuerdas o no? El nervio espinal, ¿te acuerdas o no? Este es el nervio espinal, muchachos. Pero el nervio espinal, recuerda que acá esta es la polis espinosa. Para atrás va a salir una ramita bien chiquitita ahí, la rama posterior. Pero para adelante obviamente sale la rama de mayor calibre, que sería en este caso la rama anterior. La anterior y la posterior. Ahí nos ubicamos acá. Ya. ¿Y eso por qué nos está explicando? No estamos en neuroanatomía. Porque de aquí va a nacer una rama que se llama comunicante gris. Y al costado va a nacer la comunicante blanca. Y al unirse las dos forman una dilatación. Esta dilatación que está formándose acá se llama ganglio simpático. ¿Correcto? Ahora, si yo tengo un ganglio simpático al lado de una vértebra, voy a tener una serie de ganglios, ¿o no? ¿Sí o no? Una serie de ganglios. Y a ese conjunto de ganglios, ¿cómo se le llama? Tronco simpático. ¿Estamos de acuerdo o no? Ese es el tronco. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se encuentra el tronco? Detrás, pues, ¿no es cierto? Recuerda que esta está adelante, ¿o no? ¿Sí? Está adelante. Y esto va a estar al costadito, pero detrás. Por eso, en la relación posterior, no olvides, posterior, vamos a encontrarnos con ese tronco simpático. ¿Estamos de acuerdo? Para la parte prevertebral, que es el siguiente segmento, lo que me interesa acá es lo siguiente, ¿no? La relación va a ser justamente con quién, con el sistema de los ácidos y la hemiácidos. No nos hagamos problemas. Acá, esófago, conducto torácico, que van a ir a la derecha. ¿Por qué? Porque la aorta va a la izquierda, ¿sí o no? Y en la parte posterior van a ser el tronco simpático torácico. Veamos el esquema. Mira acá. Ahí podemos ver que primero se orienta hacia un lado y luego se va a ir hacia adelante, ¿no? Prevertebral. Y en la parte inferior vemos el sistema de la hemiácidos o no. ¿Sí? Por eso te decía, en la parte prevertebral solamente las preguntas van a estar relacionadas con estas venas, ácidos y hemiácidos. Bien. Y acá es donde tienes que tener cuidado. Aquí viene la vuelta. Porque luego después de haber identificado la aorta torácica, ¿estamos de acuerdo? Lo que hemos visto primero es la aorta torácica. Luego viene la aorta que abdominal. ¿Sí? La aorta abdominal está debajo de quién? Del diafragma. ¿Sabes o no? Y lo que dice acá, ¿desde dónde se extiende? Desde el hiato aórtico. ¿Qué es el hiato aórtico, muchachos? La abertura, ¿sí o no?, que hay en el diafragma para que pase esta arteria. ¿Y hasta dónde se va? Hasta L4. Y aquí hay que tener cuidado, porque vamos a encontrar una relación medial y una relación lateral. Medial, ¿quién se encuentra ahí? La cisterna del quilo. ¿De acuerdo? Lo habíamos dicho, ¿no? ¿Qué viene a ser la cisterna del quilo? La terminación del conducto torácico. Pero lateral, ahí tienes que tener cuidado, porque ahí el diafragma, recuerda que hasta dónde termina. ¿Alguien se acuerda cuáles son los límites? La pregunta es así: ¿cuál es el límite vertebral inferior del mediastino? ¿Cuál es el límite vertebral inferior del mediastino? ¿Qué vértebra? L1. ¿Está bien o no? Hasta ahí termina. Pero obviamente esta va más abajo, ¿no? Porque va hasta L4. Pero L1 está en esos límites. Significa entonces que ahí vamos a encontrar a los pilares del diafragma, porque ahí se van a insertar. Pero también debes de saber, a ver si te acuerdas, ¿no? El psoas. El psoas, ¿en qué vértebra se inserta? L1 a L4. De ahí salen sus ramas, ahí se origina y se va a insertar ¿dónde? En el trocánter menor, junto con el ilíaco para formar el psoas iliaco. ¿No es cierto? Entonces, las inserciones vertebrales del psoas son inserciones que laterales. En medio la cisterna del quilo, que no te vas a olvidar. Ahora vamos a ver, posteriores, ¿no? Estaban en este caso hacia atrás, junto a la columna. Y laterales acá, no te olvides, si está hacia atrás, tiene que ser retroperitoneal. ¿Y quiénes son los órganos retroperitoneales? Los uréteres,
los riñones, las glándulas suprarrenales. ¿Qué más? Parte del páncreas. Entonces, todos esos órganos que vamos a encontrar en todo el trayecto abdominal son los que van a formar parte de esas relaciones laterales donde va a transcurrir. Ojo, vamos a ver que esta aorta descendente, ¿dónde termina? ¿Cuándo termina la descendente? Cuando se va a bifurcar, ¿te acuerdas o no? En las dos arterias que ilíacas. En las arterias ilíacas. ¿Y acá está? Esa es la cisterna del kilo, muchachos. Acá está el conducto torácico y acá está esta dilatación, ¿no? Y arriba que podemos ver los pilares del diafragma, ¿no? Los pilares del diafragma. Bien, ahora, ojo, habíamos revisado, ¿no? En la aorta abdominal, habíamos hablado, ¿cuáles eran las relaciones posteriores de la aorta abdominal? La cisterna del quino, que era medial, ¿y quién era lateral? Las inserciones del diafragma y del psoas. ¿Está bien o no? Esos eran en este caso posteriores. ¿Quiénes eran laterales? Los órganos retroperitoneales. Pero estas relaciones son anteriores. Adelante, aquí deben de tener cuidado. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar segmentos. El primero, la aorta abdominal, al entrar al abdomen, ¿quién está delante acá, muchachos? En la cavidad. El epigastrio. ¿Y cuál es el órgano más importante ahí? El estómago. Todo lo que se relaciona al estómago tiene ese título, celíaco. Segmento celíaco tiene que ver con el estómago. Y deben saber algo. Cuando el estómago se corta, el estómago atrás tiene una cavidad donde se unen los dos epiplones. Cuando veamos abdomen, vamos a ver justamente que el peritoneo va a formar una serie de plegamientos y hay uno, el más grande, que está detrás del estómago. Eso se llama transcavidad de los epiplones. Esa es la relación más importante que vamos a tener de quién, de la aorta en el segmento celíaco, ¿ya? La transcavidad de los epiplones. La siguiente, que es el siguiente, o sea, ¿te acuerdas? Mira, para que me entiendas acá. Si acá viene el estómago, miren acá, muchachos, acá viene el estómago. Ese sería el segmento celíaco. Pero luego viene el duodeno, ¿no? Y acá, como ya saben, viene ¿quién? El páncreas. Entonces, este segmento que viene acá sería el segmento duodeno-pancreático. Este sería el segmento que celíaco. Y de acá sería el segmento infraduodenal. ¿Correcto? Este es el duodeno, ¿no? Entonces, ahí tienes tú a los tres segmentos. Entonces, ¿qué hemos dicho? La aorta no pasa por aquí. La aorta pasa detrás, ¿o no? Hemos dicho que detrás del estómago, ¿quién está? La transcavidad de los epiplones. Ya, eso ya lo aclaramos. Pero ahora viene el siguiente segmento, ¿no? Entre el duodeno y el páncreas. Y acá vamos a ver la aparición de tres arterias. Eso de ahí, ten cuidado. Son ramas justamente de esta aorta abdominal. La mesentérica superior, la renal y, dependiendo del género sexual, van a venir las ováricas o las testiculares. ¿Ya? Ten cuidado con estas tres ramas que van a generarse o se van a formar acá. Y finalmente, en la parte baja, debes de saber que una vez que la aorta baja, se va a dividir en ¿qué? En las dos ilíacas, ¿o no? Pero deben de saber que las ilíacas se relacionan ¿con quién? Con las venas ilíacas. ¿Estamos de acuerdo o no? Que obviamente siempre la parte venosa va a la derecha. ¿Está bien o no? Pero muchachos, entonces acá tengo dos cosas. La vena ilíaca. ¿Y cómo se llama la unión de las dos venas ilíacas? Vena cava inferior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya lo aclaramos. Aquí, ¿quién es la relación más importante? La transcavidad de los epiplones. Aquí, tres arterias. Mesentérica superior, renal y la testicular o la ovárica. Y abajo, ¿quién van a ser? Venas. Las ilíacas y la cava inferior. ¿Estamos de acuerdo? Punto ahí. Seguimos. Y revisemos ahora las tres, bueno, las ramas en este caso, de lo que es el arco aórtico. El tronco brachiocefálico, que es justamente la primera rama, ¿no?, de lo que es el arco aórtico, tiene aproximadamente un tamaño de 3 centímetros. Y mira dónde se ubica, por encima de D4.
¿Por qué D4? ¿Alguien se acuerda de dónde tomábamos el plano del mediastino? Ángulo de Lewis, ¿también o no? Está entre el manubrio y el cuerpo esternal. T4. Entonces, para poder ubicarnos, esto está por encima de T4. ¿Y por qué lo decimos? Porque ya se localiza en el mediastino superior. 1. 2. Me va a originar las ramas derechas, ¿o no? Las ramas derechas, que obviamente serían las homólogas de la izquierda, pero mientras las izquierdas nacen directamente del arco aórtico, estas van a nacer del tronco traqueocefálico. Muy bien. Y finalmente, hay que recordar el nivel. ¿En qué punto se van a bifurcar? En articulación externo-clavicular, en este caso, derecha. Hay que tener cuidado esa relación al momento, ¿no?, de que te puedan dar ese dato, ¿no? Ahora, ¿y por qué se tiene que derecha, no? Definitivamente porque como primera rama, su orientación va a ir justamente a ese lado, no a la izquierda. Las relaciones que va a tener, como ya lo hemos hablado, a nivel del arco aórtico, ¿quién estaba en la relación del arco aórtico? La tráquea. Recuerda que la tráquea todavía está más hacia arriba, ¿no? La tráquea viene desde C6 todavía, C6. Ahí vamos a encontrar la tráquea. Esa es a la de atrás, pero a la izquierda, primero es el tronco. Y luego, ¿qué se forma? La carótida. Por eso es que a la izquierda, la siguiente relación es la carótida izquierda. Y por supuesto, para el lado derecho y adelante, la traqueocefálica, ¿no?, que van a formar la vena cava. ¿Qué vena cava? Superior, vena cava superior. Ten cuidado aquí, ten cuidado ahí. Miren, muchachos, las carótidas normalmente tienen un trayecto rectilíneo, van en el paquete vasculonervioso del cuello, ¿sí? Pero ¿cuál es el tema? Donde tienes que acordar que esta carótida se va a bifurcar a nivel de C4. Y en esa bifurcación, muchachos, vamos a encontrar dos estructuras importantes, ¿sí? Hay enfermedades donde las personas pueden realizar una maniobra en el cuello, ¿sí? ¿En qué casos? Por ejemplo, que una persona haga una taquicardia, ¿no? Una taquicardia obviamente por encima de 120, que ya es muy acelerada, y a veces hay que controlarla. No tienes a la mano medicamentos, podemos utilizar maniobras, pero ¿por qué en el cuello? Porque a nivel de la bifurcación vamos a encontrar varoreceptores que están en el seno carotidio. Ahí en la bifurcación hay dos estructuras: seno carotidio y glomus carotidio. No olvidar eso. Seno carotidio tiene varoreceptores. Glomus carotidio tiene quimioreceptores. Y deben de saber que los quimioreceptores es para medir los niveles de ¿qué? De O2 y CO2. Cuando tú has estudiado en fisiología el control nervioso de la respiración, ¿no vio o no? ¿Sabías que tenías estructuras periféricas aquí, pero también centrales? El control central, ¿quién lo hace? ¿El bulbo o la protuberancia? ¿O los dos? Los dos. ¿Qué núcleos participaban ahí? Te olvidaste. Neumático y neumáticos. O sea, ¿te acuerdas que uno tenía un núcleo ventral y un núcleo dorsal, no? Esos son los que van a... Ahí van a llegar esos niveles justamente de O2 y CO2. ¿Ya? Y por supuesto los varoreceptores, que es para medir en este caso la presión arterial. Entonces, cuando uno estimula, muchas veces decimos vamos a estimular acá, es el seno carotidio, se estimula para bajar la presión. ¿Estamos de acuerdo? Se estimula ahí, pero hay que tener en este caso la localización exacta. Sabemos entonces que es la relación más importante es la vértebra C4, ¿no? La vértebra C4. Bien, ahora, al bifurcarse estas carótidas, me van a dar dos. La carótida externa es la carótida de la cara. Y debes de saber que esta carótida tiene, ahí ten cuidado, tiene ramas terminales y tiene ramas colaterales. Ojo, cuando empieza a ascender la carótida común, la externa obviamente
va a llegar hasta una región y se va a relacionar con dos grupos musculares. El primero con el digástrico, el vientre posterior, y el segundo son los músculos estílicos, que es el más importante. ¿Por qué? Porque estos músculos, que son un conjunto, van a formar un diafragma, ¿no? O sea, son varios músculos y entre ellos como si hubiera un centro. Por ese centro pasa la carótida externa. Eso se llama el diafragma de los músculos estílicos. Y una vez que ya pasó, va a salir ¿por dónde? Llega a la parótida, aquí en la región preauricular. Penetra la parótida y la va a vascularizar. Y en ese momento le da sus dos ramas terminales. Pregunta entonces, ¿cuáles son las dos ramas terminales de la carótida externa? La maxilar y la temporal superficial. Cuidado con eso. Pero ¿quiénes son las ramas colaterales? ¿Por qué? Porque debes de saber que estas ramas colaterales las vas a ver en un triángulo. Empezamos ahora con esa vaina, ¿no? Hay un triángulo básculo nervioso, vena yugular interna, vena facial, nervio hipoglósico. Vamos a ver, se llama el triángulo carotídeo de Faragut. Entonces aquí lo puedes apreciar, ¿no? Acá está la yugular, la facial y el nervio hipoglósico. Y acá está, ¿quién? La carótida externa. Sus ramas, vamos guiándonos, tenemos que darle la forma. Se supone que está en C4, ¿no es cierto? Ahí está la bifurcación. ¿Y quién está por C4? La glándula tiroides. Entonces tenemos la rama tiroidea superior. Seguimos subiendo, viene la lingual y luego viene la facial. Atrás, la occipital y la auricular posterior. ¿Está bien o no? La única extraña ahí viene a ser la faringe ascendente, que es la otra rama. Entonces son 6 ramas colaterales. ¿Y cuáles son las ramas terminales? La maxilar y la temporal superficial. ¿Ya? Y olvídate. Mira. Ahora vamos con la otra carótida, la interna. La carótida interna obviamente no se hace, ¿no?, anterior, sino que continúa su trayecto. Y si nosotros recordamos el oído, nuestro oído está dentro del temporal. Y el temporal tiene 3 regiones, para no olvidarnos, ¿no? Detrás del oído, la mastoidea. Acá adelante, la escamosa. Y aquí en medio, al fondo, la petrosa. Va a llegar a la porción petrosa y va a alcanzar un conducto, el conducto carotídeo, para luego llegar al seno cavernoso. Y es ahí donde me va a dar ramas terminales. Pero las ramas terminales no son cualquiera, son las ramas que van a formar el polígono de Willis. ¿Correcto? La cerebral anterior, la cerebral media y las comunicantes posteriores. La que no entra a tallar ahí es la coroidea. Se dice que a veces no da ramas terminales, ¿sí? Pero si las da, solamente las de importancia, ¿no? Las hipoficiales y la oftálmica. Y ahí viene la anastomosis que te lo había dicho al inicio. ¿Se puede tener una relación entre la carótida externa y la interna? Sí. ¿Quién se va a anastomosar? Por parte de la carótida interna, estamos viendo la oftálmica. Y por parte de la carótida externa, la facial. Las dos se van a anastomosar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, esa es la porción petrosa, y acá estamos viendo el conducto carotídeo, ¿no?, para alcanzar el seno cavernoso. Y por supuesto la estructura más importante, ¿no?, que forman los dos sistemas, ¿no?, el polígono de Willis. Para terminar, muchachos, ya con esta parte, lo que tenemos que aclarar, ya, porque no sé, o sea, eso de acá no debe, es que hablar de arterias, pues si no vas a hablar de arterias, vas a hablar de todas las estructuras, ¿no? Pero las que están relacionadas solamente a lo que estamos viendo es que cuando tengas un caso clínico, ¿no?, un caso clínico, recuerda que las enfermedades que afectan a las arterias del polígono de Willis se llaman enfermedades cerebrovasculares, así se llaman. Y en una enfermedad cerebrovascular es común que me pregunte la arteria afectada. Y las arterias involucradas en los exámenes son 3.
la cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior. ¿Cómo yo identifico el problema? En una enfermedad cerebrovascular siempre va a haber un antecedente. Antecedente más importante, hipertensión. Más que todo el hombre, más que la mujer, paciente varón, fumador crónico, hipertenso, ya te están dando, ¿no? Todas sus virtudes que tienen, ¿no? Ahora, y que normalmente viene, la palabra es déficit motor. Déficit motor ya vas entendiendo, ya está teniendo una parálisis. O sea, desde que tiene déficit motor, o a veces me dicen hemiplejía. Cuidado que la palabra hemiplejía y hemiparesia no es lo mismo. Hemiplejía es la persona que tiene una parálisis completa de un hemicuerpo. Y una hemiparesia es la persona que tiene una disminución de la fuerza. Camina con dificultad, a veces se le pueden caer las cosas de la mano, pero sí las moviliza. ¿Correcto? Entonces eso se llama hemiparesia. Pero la clave está en ese dato adicional. Entonces yo digo, ¿cuándo sospecho que la arteria afectada es la cerebral posterior? Cuando me digan que el paciente tiene hemianoxia. Hemianoxia significa pérdida de la mitad de un campo visual. Sabemos nosotros que, ¿quién está atrás? El lóbulo occipital, área 17, 18 y 19, ¿cierto? Entonces, a ese territorio llega la cerebral posterior. ¿Cuándo yo sospecho que es cerebral media? La cerebral media va a los ganglios basales, ¿te acuerdas de los ganglios basales? Y también va a ir a ¿dónde? Al área de Guardini. ¿Y qué pasa? Que la persona, por ejemplo, te tiene que decir, ¿no? Que al interrogatorio, la persona se expresa con dificultad o que no se le entiende las palabras o lo que dice. ¿Sí? Eso se llama disartria. Pueden decirte dificultad para hablar o para articular palabras, pero si te ponen el apellido disartria, ya sería la palabra ya directo, ¿no? Entonces, disartria, sinónimo de afectación de cerebral. Bien. ¿Y cuándo sospecho de cerebral anterior? Cuando sea déficit motor puro. O sea, te dan todos los antecedentes y que tiene déficit motor. Pero no va acompañado ni de disartria ni de hemianoxia. Para poder entender que se trata de una cerebral anterior. Entonces, de esa manera los vas a diferenciar en un caso. ¿Ya? Y lo otro que sea, ahora, en la enfermedad cerebrovascular puede ser isquémica, porque la persona debe tener algo que, por ejemplo, una arteriosclerosis, ¿no? De repente sufre de una dislipidemia, ¿sí? Pero lo más común, cuando es abrupto, o sea, ahí viene una cosa es crónico, ¿no? Paciente que de manera crónica, ¿no? Empieza a tener pérdida progresiva, ya, eso es algo crónico, es isquémico. Pero cuando es abrupto, cuando la persona de una hora hacia otra presenta déficit motor. Y ahí hay que pensar en una hemorragia. ¿Por qué puede haber hemorragia? Por un aneurisma. Pues los aneurismas se dan en pacientes hipertensos no controlados. Tanta es la presión que la pared se va debilitando. Y normalmente la comunicante anterior es la que normalmente se genera el aneurisma. De ahí la importancia de tener obviamente el control de la presión arterial. ¿Correcto? Por lo otro, que sea un accidente de tránsito y que obviamente, o la caída, ¿no? Paciente que cae de un tercer piso, ya puede ser malo, ¿no? Y obviamente que genera un TEC, ¿no? Un traumatismo craneoencefálico y que obviamente empieza a debutar con un déficit motor. ¿Ya? Pues esa es la otra manera de diferenciar si esa enfermedad cerebrovascular es isquémica o hemorrágica. Si nos vamos.